Ya, bien, bien. ¿Cuáles son las ventajas de esta ficha de infraestructura educativa, la FUIE? Bueno, nos va a brindar información mínima, indispensable y criterios homogéneos de inspección y diagnóstico. ¿Por qué decimos que es homogéneo? Porque es una ficha única que se va que va a ser registrada por todos los locales educativos a nivel nacional, ¿no? Entonces, al ser una sola ficha, entonces los criterios ya son homogéneos, ¿no? Son iguales, ¿no? Permitirá compartir información entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Cuando finalice el censo educativo, entonces nosotros vamos a poder calcular indicadores, tanto a nivel de distrital, provincial, departamental, nacional. Vamos a poder sacar indicadores de la gestión, comparar, ¿no?, la gestión pública con la privada, el área urbana con el área rural, ¿no? También reducirá la carga laboral generada a los directores para el reporte de información respecto a la infraestructura de los locales educativos. Es decir, esta cédula, al ser una ficha unificada, ¿no? Entonces, todas las oficinas ya no les van a pedir información por separado de infraestructura, ¿no? Entonces, esta ficha es la que va a, va a recoger información de infraestructura para todo el ministerio en sí, ¿no? Implementará la transparencia del Estado de la infraestructura educativa para su correcta gestión, ¿no? El sector de educación va a poder gestionar de una buena manera la transparencia de esta información, porque ya va a ser más precisa, va a ser más exacta, y al ser uniforme, entonces vamos a tener una buena gestión y por ende una buena gestión de los recursos, ¿no? Y vamos a saber cuáles son los locales que necesitan intervención temprana, ¿no?, para su remodelación, etcétera, ¿no? Permitirá mejorar la calidad del diagnóstico y la estrategia de priorización para la intervención de los locales educativos. Sabemos, pues, que hay locales educativos que necesitan ser priorizados, ¿no?, que no tienen su local educativo no es el adecuado para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos deberían de ser priorizados, pues. Como también, pues, sabemos que hay locales, pues, que su infraestructura es relativamente nueva, ¿no? Hay muchos locales nuevos, pues, ¿no? Y esto se refleja, pues, cuando comparamos la gestión, el área urbano con rural, ¿no? En el área rural, pues, hay mucha precariedad en los locales educativos, ¿no? Bien, ¿qué es la FUIE? ¿No? Entonces, como les había hablado hace un momento, es una ficha unificada de infraestructura educativa, ¿no? Es un instrumento de diagnóstico del Minedu que nos permite conocer la situación real del nivel de infraestructura en el cual se encuentran funcionando nuestros locales educativos, ¿no? Los resultados permiten que se orienten acciones priorizadas emprendidas por el sector de acuerdo con las necesidades de cada local educativo, ¿no? Como les mencioné hace un momento, hay locales que sí, pues, necesitan una intervención ya rápida, ¿no? Porque su infraestructura es muy precaria, ¿no? Y es más, el material de las aulas son un peligro para desarrollar, pues, el tema de el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tanto para los alumnos como para los mismos docentes, para el personal administrativo, etcétera, ¿no? Aquí vemos en esta imagen, pues esta es la cédula, la FUIE. Aquí está la cédula Censo Educativo 2021 y es la cédula de local educativo, ¿no? En años anteriores, pues, se llamaba cédula 11 de local educativo, ¿no? A ver, ¿con qué objetivo se levanta la información? Bueno, conocer el estado actual de la infraestructura de los locales educativos distribuidas en las zonas urbanas y rurales del país, ¿no? Es decir, el censo educativo, pues, nos hace un diagnóstico, ¿no? Es como cuando una persona va a un doctor y le da un diagnóstico, puede ser favorable o desfavorable. En este caso, pues, el censo educativo nos hace un diagnóstico de cuál es la realidad de la educación, pues, ¿no? En el tema de infraestructura. Uno de los objetivos es también conocer el número de predios con que cuenta el local educativo, identificar los locales educativos que cuentan con predios con saneamiento físico legal y los que también no tienen saneamiento físico legal, ¿no?
conocer las características generales de la edificación y de los ambientes. Eso es lo que les hablaba hace un momento, de que en esta ficha vamos a poder ingresar, o debemos de ingresar por ambientes, ¿no? Entonces, al ingresar, vamos a ingresar primero, por ejemplo, el cerco perimétrico, después de cada edificación, después de cada aula, ¿no? Y de todos los ambientes que cuente el local educativo. O sea, es decir, todos los ambientes, todos, ¿no? Estén o no estén en uso, ¿no? Todos se van a tener que registrar. También vamos a obtener información sobre el número de los locales educativos que cuentan con los servicios de luz, agua, desagüe e internet, ¿no? Sabemos pues que para un correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el servicio de internet es indispensable pues en estos tiempos. También pues el tema de luz, agua, ¿no? También vamos a poder obtener información sobre el número de locales educativos que cuentan con equipos informáticos en buen estado, ¿no? Porque tenemos también muchos locales que tienen equipos informáticos, pero ya son muy antiguos. No muy antiguos, tienen 10 años de antigüedad, 15 años, y entonces en la actualidad el software no soporta, no son compatibles con este hardware, ¿no? Entonces esas computadoras tienen que ser sustituidas, pues, ¿no? Bien, ¿cómo está estructurada la FUIE? La FUIE consta de una carátula y 8 capítulos. Cada capítulo cuenta con diferentes secciones. Esta es la carátula de la FUIE, ¿no? Esta es la carátula, ¿no? Acá está. Y en la carátula va la identificación y ubicación del local educativo. Es decir, ¿dónde está ubicado? Acá nos dice, por ejemplo, nos piden qué departamento, provincia, distrito, ¿no? ¿Cuál es la dirección del centro poblado? El nombre del centro poblado, la dirección, si es una comunidad, un asentamiento humano, etcétera. ¿Cuál es la dirección también, no? Si es Girón, Avenida, etcétera, ¿no? Y las secciones, pues, son, como les dije, la primera sección, vamos a ver una sección solamente para el cerco perimétrico del local educativo, vamos a ver una sección para las edificaciones, otra sección para las aulas, otra sección para los servicios higiénicos, otra sección para otros ambientes que no son aulas, ¿no? Etcétera, ¿no? A ver, la cédula, esta cédula ya está, ya la pueden descargar en su formato PDF, que se encuentra, como les mencionó mi compañero Ricardo Chihuán, ya se encuentra en la página web en Scale, ¿no? En formato PDF. Esta es la cédula borrador, ¿no? Esta ya está disponible, entonces ustedes lo que pueden ir avanzando es, pueden descargar el formato en la versión PDF del Scale, la imprimen y ya pueden ir llenando pues la ubicación y la identificación del local educativo, ¿no? Pueden ir descargando. Y a partir de la quincena de julio ya van a poder descargar el formato en Excel, ¿no? Porque ¿cómo es el proceso de llenado de las fichas del censo educativo? Ustedes tienen que descargar el formato borrador, la cédula borrador, y van llenando manualmente, ¿no? Y una vez que llenan manualmente, esta cédula ya lo traspasan al formato Excel. Ese es el procedimiento que debería ser, porque hay muchos directores que de frente van al formato Excel, ¿no? Pero la recomendación pues es que llenen ustedes el formato borrador primero para que se les sea más fácil llenar el formato en Excel, ¿no? Como les repito, esta cédula 11 ya está, tanto como pues las fichas de la 1A, la 3AP y la 3AS, ¿no? Lo que les habló mi compañero anteriormente, en la sesión anterior, es de las fichas donde van información de alumnos, docentes y otras características del servicio educativo, ¿no? Y complementando va la cédula 11, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en un local educativo tiene inicial y primaria, ¿no? Este director va a tener que reportar tres fichas, ¿no? Que son la ficha la 1A para inicial, la 3AP para primaria y su cédula 11 de local educativo, ¿no? Ahora, si hay un director que en su local educativo funcionan los servicios de primaria y secundaria,
va a tener que llenar 3 fichas, que son una ficha para primaria, la 3AP, una ficha para secundaria, la 3AS y la cédula 11 de local educativo, ¿no? Como se venían llenando, pues, en años anteriores, ¿no? Los directores que ya tienen varios años cumpliendo la función de director ya saben, pues, cómo es el envío de esta información, ¿no? Del censo educativo, ¿no? A ver, vamos viendo entonces, ya. Vamos viendo ahora el capítulo 100, características del local educativo, ¿no? En el capítulo 100, ¿no? Ustedes ya tienen, vamos a tener los servicios o niveles educativos prestados en el local educativo, ¿no? Información general de los predios y del área general del local educativo y datos complementarios asociados a la ubicación, ¿no? Como otra información, pues, más que ustedes van a encontrar en esta ficha, ¿no? Hay una parte que es se les va a pedir en el numeral 10 es puntos de georreferenciación. Entonces, acá ustedes van a tener que poner la latitud, longitud y altura. La altura es metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que se encuentra ubicado el local educativo, ¿no? Y latitud y longitud son las coordenadas para poder ubicarlo, pues, en un mapa, ¿no? En un mapa geográfico, ¿no? Ahora, ¿cómo van a llenar ustedes esta información? Para llenar esta información, ustedes tienen que... vamos a utilizar un celular, pues, ¿no? Entonces, este celular tiene pues, que ser un smartphone, ¿no? Porque los smartphones son los que tienen GPS, ¿no? Entonces, el GPS nos va a poder hallar la latitud, longitud y altura, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, para llenar estos 3 campos de latitud, longitud y altura, tienen que usar la aplicación móvil Data Collection. Tienen que ir al App Store, ¿no? O al Play Store, ¿no? El App Store son para los iPhone, ¿no? Y para los otros sistemas operativos de celulares, que son los Android, es el Play Store, ¿no? Pero las dos son tiendas de venta de aplicaciones, o aplicaciones libres, ¿no? Entonces descargan la aplicación móvil Data Collection y ustedes cuando ingresen a su tablero del director con su código modular y su clave EBL, van a encontrar un manual de instalación y configuración y la guía de uso, ¿no? Entonces ustedes descargan ese manual de instalación y configuración y van a poder, instalan la aplicación y en la guía de uso van a ver, van a poder recoger esta información, pues, de latitud, longitud y altura. Yo le descargo la aplicación y es muy sencilla, ¿no? Es muy fácil de usar, muy intuitiva, ¿no? Lo que sí, pues, para que ustedes recojan esta información, para que el GPS pueda tomar estos puntos, tienen que estar en el local educativo, ¿no? Porque dependiendo de ustedes, en la ubicación que estén, van a recoger esos puntos, ¿no? Ahí ya en la guía de uso se les va a mencionar dónde tienen que estar para levantar la información, pues, de la latitud, longitud y altura. Después, en el número 101 vamos a pedir los servicios y niveles educativos que funcionan en el local educativo, ¿no? Es decir, pues, como les mencioné hace un rato, ¿no? Si es un local, funciona inicial y primaria, ustedes van a tener que poner cuál es el código modular del inicial, cuál es el código modular del de primaria, ¿no? Si en su local funcionan 4 servicios educativos, un inicial, un primario, un secundaria y un SEBA, tienen que ingresar los 4 códigos, ¿no? 4 códigos, número de anexo y el nombre del servicio educativo, ¿no? Código de gestión, tienen que ver la tabla 01, ¿no? Si es pública de gestión directa, pública de gestión privada o gestión privada, ¿no? Y en el numeral 5 nos pide el código de nivel, ¿no? El código de nivel y o modalidad, que está en esta tabla, la tabla número 2, ¿no? Ver tabla 2, dice, ¿no? Y acá están todos los códigos, pues, para los servicios de inicial, primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Y acá hay un ejemplo, pues, por ejemplo, en esta ficha hay 3 niveles, ¿no? Hay un A2, que es un inicial, un B0, un primaria, un F0 y un secundaria. El código de gestión es los 301, que es pública de gestión directa, y funcionan estos 3 niveles, ¿no? Entonces,
aquí pues van a tener que enviar cuatro fichas, ¿no? Una ficha para inicial, ¿no? La 1A, una ficha para primaria, la 3A, AP, para la secundaria la 3AS y la cédula de local, ¿no? Cuatro fichas, ¿no? Tienen que enviar. Cuando el director ingrese a su panel, van a ver estas tres fichas más la FUIE, ¿no? Que son cuatro Excel. Y como les repito, pues ya pueden ir descargando las cuatro fichas y pueden ir avanzando con imprimen y ya van avanzando con la información que ya ustedes saben o las que ya tienen a la mano, ¿no? Este es un ejemplo para lo que es superior universitaria, ¿no? Este también es un ejemplo para superior no universitaria. No, acá tienen que poner cuáles son las carreras que funcionan en el local educativo, ¿no? ¿Cuáles son las carreras que funcionan en el local educativo, ¿no? Y acá hay un ejemplo, pues, ¿no? Funcionan 3 carreras en este local educativo, podríamos decir, ¿no? Y estos códigos los códigos de carrera los pueden descargar del link, ¿no? Que está en la misma, en la ficha y también va a estar en el Excel, ¿no? A ver, entonces, como les dije, vamos a desmenuzar todo el local educativo. Entonces, lo primero que debemos hacer, lo primero que se tiene que hacer es codificar las edificaciones, ¿no? ¿Y qué son las edificaciones? Las edificaciones son un conjunto de ambientes, que pueden ser aulas, pueden ser servicios higiénicos, pueden ser otros ambientes que no son aulas, por ejemplo, pues los talleres, pueden ser puede ser las oficinas administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, como les repito, lo primero que se tiene que hacer es codificar las edificaciones. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este local educativo de mi izquierda, ¿no? Mira, tiene un cerco perimétrico y podemos ver que tienen 3 edificaciones, ¿no? Tenemos esta edificación 1, edificación 2, edificación 3, ¿no? Entonces nosotros mentalmente ya sabemos cómo está distribuido nuestras edificaciones, porque conocemos nuestro local, ¿no? Nuestro local educativo conocemos cómo están distribuidas las edificaciones, ¿no? Y, por ejemplo, en este local también, ¿no? Este local, por ejemplo, tiene su puerta de ingreso, ¿no? Tiene acá una losa deportiva y acá tiene 2 edificaciones, tiene un tanque elevado también, ¿no? ¿No? Entonces, aquí hemos codificado así, es edificación 01 y edificación 02, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a explicar, pues, cómo vamos a codificar, ¿no? Porque tampoco no es codificar por codificar, ¿no? Y como les digo, como vamos a ingresar información de cada ambiente, ¿no? Entonces, este código de edificación va a estar amarrado a todos los ambientes de esta edificación, ¿no? ¿No? Entonces, por eso es muy importante que partamos desde una buena codificación. Y aquí tenemos un pequeño gráfico, ¿no? Un ejemplo. Me dice, esta es la puerta de ingreso, ¿no? Esta es la puerta de ingreso y acá tiene una edificación. Acá tiene otra edificación, acá tiene otra edificación, acá tiene otra edificación, otra edificación, otra edificación y acá tiene otra edificación. Entonces, este local, en este ejemplo, tiene 2 predios, ¿no? Tiene el predio 1 y predio 2. En 2 predios es el que está funcionando este local educativo, ¿no? Generalmente en los locales de gestión pública, solamente es un predio, ¿no? Es un predio, ¿no? Y en las particulares sí, pues están formados por 2, 3, 4 predios juntos, ¿no? Pero todos forman un local educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a codificar? Para yo poder codificar mis edificaciones, lo primero que tengo que hacer lo primero es ubicarme en la puerta de ingreso, ¿no? Y de la puerta de ingreso en sentido antihorario, ¿no? Voy codificando, ¿no? Edificación 01, edificación 02, edificación 03 y así todas las que tenga, ¿no? Es,
Lourdes, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve, Rolando, se ve la pantalla. Ya, ok. Entonces, en sentido antihorario, pues, ¿no? Sentido antihorario es las cédulas contrarias al reloj, ¿no? Por eso que vamos por este lado, así, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, ya están codificadas las edificaciones. Entonces, por ejemplo, acá está la puerta de ingreso, ¿no? Y en sentido antihorario, edificación 01, edificación 02 y edificación 03. Ahí está. Para este ejemplo, ¿no? Aquí. Puerta principal, puerta principal, y en sentido antihorario, edificación 01, edificación 02. Ahora, ¿cómo van a codificar ustedes? Ya saben cuál es la metodología para codificar. Entonces, lo que tienen que hacer es, en la página 3 van a tener un espacio en blanco, donde dice esquema gráfico de los predios y edificación del local educativo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este sea así sea mi local educativo, ¿no? Así sea mi local educativo, ¿no? Entonces, yo, como ya conozco mi local, ya sé, pues, mentalmente me traslado a mi local, ya sé cómo está distribuido, entonces empiezo a dibujar, ¿no? Entonces hago, pues, mi cerco perimétrico, acá hay una canchita de fulbito, una losa deportiva, y hay una edificación que está en este lado, hay otra edificación que está en este lado, ¿no? Y dentro están los ambientes, ¿no? Acá en esta edificación 01 pueden haber aulas, como les digo, puede haber servicios higiénicos, puede haber una cocina, puede haber un depósito, ¿no? Entonces, igual tenemos que dibujarla, ¿no? Una vez que yo dibujo mi gráfico de mis predios, de todo mi local educativo, una vez que lo dibujo, ¿no? A mano alzada, hago un dibujo con mi mano, ¿no? Entonces, una vez que lo dibujo yo, como expliqué anteriormente, ubico la puerta de ingreso, ¿no? Ubico la puerta de ingreso y en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario empiezo a codificar las edificaciones, ¿no? Entonces, esta es la puerta de ingreso y en sentido antihorario, edificación 01 y edificación 02, ¿no? Y ahí está. Si tuviese por acá, pues, otra edificación por este lado, ¿no? De mi imagen, entonces vendría por acá, ¿no? Entonces la codifico también, edificación 03, ¿no? No se olviden que para tener un buen correcto de llenado es muy importante la codificación de las edificaciones, ¿no? Y a mano alzada, ustedes tienen que dibujar, como les vuelvo a repetir, ¿no? Dibujan así sus edificaciones, cómo están distribuidas, y de la puerta de ingreso, en sentido anterior, empiezan a codificar, ¿no? La primera edificación que encuentren es edificación 01, la edificación siguiente es edificación 02, etcétera, ¿no? Porque seguidamente vamos a ingresar información del cerco perimétrico, las características del cerco perimétrico. Después, en otra sección, la información de esta edificación y de esta edificación. Más adelante también información de cada ambiente, de este ambiente, de este ambiente, de este ambiente, de todos los ambientes, ¿no? De las aulas, de los espacios que no son aulas, o sea, otros ambientes que no son aulas como oficinas administrativas, y hay otra sección para lo que es servicios higiénicos, ¿no? Rolando, disculpa, no te estamos escuchando. Ahora sí, tu micro está prendido, ahora sí. ¿Ahora pero sí? no te oímos. Ahora sí, ahora sí. Anterior sí me escucharon, ¿no? Se habrá ido el audio unos 5 segundos aproximadamente. Ya, entonces, en esta vamos a ver la información de los tramos, ¿ya? Ahora, aquí tenemos, vamos a definir primero cuál es el concepto de tramo, ¿no? Es una línea recta que une dos vértices de la poligonal perimétrica, ¿no?
Este es un ejemplo, pues, de un local educativo, ¿no? Que está en el centro de Lima, si no me equivoco, no me acuerdo cuál, sí, creo que es el Benetton Carvajal, ¿no? Pero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos, ¿no? Entonces, por lo general, pues los locales educativos son cuadrados o rectángulos, ¿no? Entonces, generalmente van a ser de 4 tramos, ¿no? Yo no he visto los locales educativos que tengan 3 tramos, que sean como un triángulo, ¿no? Entonces, estos son casos muy particulares, que los hay, pues, pero muy poquitos, ¿no? Muy pocos. Generalmente son de 4 tramos, ¿no? Son cuadrados o rectángulos, ¿no? Entonces, acá tenemos que ingresar información de los tramos y cuál es la longitud del tramo, de cada tramo, por cada tramo, ¿no? Y aquí hay un ejemplo donde me dice, o una llamadita, una observación que me dice, el perímetro del terreno es diferente del cerco perimétrico, ¿no? Porque el perímetro del terreno es todo el área, ¿no? Todo el área donde se asiente el local educativo. Y el cerco perimétrico es la parte construida que permite que no haya ingreso ni salida de personas extrañas o de los alumnos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Tenemos el perímetro del terreno es azul, que tiene 4 tramos y tiene 5 cercos perimétricos. El cerco perimétrico tiene 5 tramos, ¿no? Acá está, 5 tramos, ¿no? Y adentro están sus edificaciones, ¿no? O sea, son casos generalmente que suceden en las zonas rurales, ¿no? Generalmente acá, pues, en las zonas urbanas, el cerco perimétrico está acá y el perímetro del terreno coincide, pues, ¿no? Coincide, ¿no? A ver, vamos siguiendo en esta parte que es de datos complementarios asociados a la ubicación, es de accesibilidad, ¿no? Aquí vamos a poner, en esta parte se capta información de cuál es el traslado desde la UGEL al local educativo. No, ahora, acá tenemos que ver, vamos a definir primero qué es trayecto, ¿no? En esta parte vamos a definir lo que es trayecto, para saber cuánto yo me demoro desde la UGEL a mi local educativo, ¿no? Vamos a ver aquí que un trayecto es el recorrido que se realiza haciendo uso de un mismo medio de transporte y un mismo tipo de vía de un punto a otro punto, ¿no? Ahora, acá tenemos un ejemplo. Acá me dice que yo, para llegar de mi UGEL a mi local educativo, voy 2 horas vehicular por vía asfaltada y 1 hora por vía vehicular por vía afirmada, ¿no? Entonces, cuando dice, pese a que es el mismo medio de transporte, al existir un cambio del tipo de vía se convierte en otro trayecto, ¿no? Entonces, aquí serían 2 trayectos, porque el concepto me dice, ¿no? Un trayecto es el recorrido que se realiza haciendo uso de un mismo medio de transporte, y un mismo tipo de vía. Entonces, en este ejemplo es un mismo tipo de vía, es un mismo medio de transporte y son 2 tipos de vía diferentes, ¿no? Por eso es que yo lo considero como 2 trayectos. Entonces, en el trayecto, ¿cómo lo lleno? ¿No? Pongo 2 trayectos, número de trayectos 2 y número de trayecto 1. Me demoro 2 horas. ¿Cuál es el medio de transporte que utilizo? Es el código 01, que es vía vehicular por vía asfaltada, ¿no? Y el otro tramo lo realizo en 1 hora, en 1 hora con 0 minutos. El código de medio de transporte es el 02, que es vehicular por vía firmada, ¿no? Ya, entonces así yo voy a llenar cuál es mi desplazamiento desde mi UGEL a mi local educativo. Ahora, ¿por qué se capta esta información? Esta información se capta generalmente para lo que es la distribución de materiales, ¿no? Para poder optimizar el tiempo y los recursos, pues, ¿no? Para el traslado de materiales, pues, materiales educativos, etcétera, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta previa, ¿no? Que me pregunta si el local educativo se encuentra ubicado en la capital distrital
donde se encuentra la sede de UGEL. Si yo le pongo sí, entonces ya no respondo esta pregunta, ¿no? Porque estaría duplicándolo, serían la misma en las dos, ¿no? Pero si pongo no, entonces tengo que poner el traslado desde la capital distrital al local educativo, ¿no? Tendría que poner lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es desde la UGEL al local educativo y acá es desde la capital distrital al local educativo, ¿no? Pero puede darse el caso que la UGEL esté en la misma capital distrital, ¿no? Entonces, para eso está esta pregunta previa, ¿no? ¿No? Y como le dije, esta información es muy importante para el tema de distribución de materiales, ¿no? Material, equipamiento, etcétera. O algunas visitas que se quiera hacer, o algún monitoreo que se quiera hacer a los locales educativos, entonces usamos esta información, pues, ¿no? Y generalmente estos medios de transporte pueden haber 2 hasta 3 en las zonas rurales, ¿no? Generalmente en las zonas urbanas es solamente un medio vehicular, ¿no? Puede ser a pie, ¿no? Puede ser a pie o puede ser en una vehicular por vía asfaltada o afirmada, ¿no? Generalmente, pues, como le digo, para las zonas urbanas es un solo tramo, ¿no? En el capítulo 200 vamos viendo lo que es servicios básicos en el centro poblado en el local educativo, ¿no? En el capítulo 200 vamos a ver, pues, cuáles son los servicios con que cuenta el centro poblado, el abastecimiento de agua que use el local educativo, servicio de desagüe que use el local educativo, servicio de energía eléctrica, servicio de telefonía, servicio de gas, servicio de internet y eliminación de basura, ¿no? A ver, entonces vamos aquí a poner un ejemplo de procedencia del abastecimiento de agua, ¿no? Entonces aquí está respondiendo que tiene el abastecimiento de agua es de red pública, ¿no? Entonces mi local educativo, el abastecimiento de agua proviene de red pública, escojo red pública y pongo cuál es la empresa concesionaria o administradora del servicio, ¿no? En este caso es Sedapal y pongo el número de suministro, ¿no? Si yo no tuviese el número de suministro, el recibo, hay que recordar que se encuentra en la UGEL. La UGEL tiene una copia del recibo, ¿no? Generalmente, pues, los de la UGEL son los que pagan el servicio de luz, de agua, etcétera, ¿no? A ver, en caso de que no se pueda identificar la procedencia de abastecimiento de agua del local y solo se considera como categoría agua entubada, se sugiere sea registrada en el rubro otros, especificando agua entubada que proviene de. Es decir, hay muchos locales o hay muchos directores que me preguntan, mi local educativo me llega el agua mediante tubos, ¿no? Es agua, ellos lo dicen, es agua entubada, pero el agua, si viene por tubo, el tubo es el medio de transporte, pues, ¿no? Pero nosotros no estamos preguntando cuál es el medio de transporte, sino de dónde proviene, cuál es el abastecimiento de agua, de dónde proviene el agua que usa el local educativo. Está bien, puede venir por un tubo, puede venir por el tubo el agua, pero viene de algún sitio, puede venir, pues, de un río, puede venir de un pozo, puede venir de un manantial, de una sequía, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no tenemos acá la agua entubada, porque agua entubada no es un abastecimiento de agua, ¿no? O sea, debe de provenir de algún sitio, ¿no? El agua, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tema de agua entubada, ¿no? Y en la zona, pues, rural, en la zona urbana, pues, casi todos son, pues, son red pública de agua potable, ¿no? A ver, también hay una pregunta de los bebederos, ¿no? Y nos dice, ¿cuáles son la cantidad de bebederos? Pero hay que tener bien claro el concepto de bebederos. Por ejemplo, ¿qué son los bebederos? Los bebederos son aparatos sanitarios instalados al interior del local educativo que suministran agua potable para consumo directo en beneficio de los estudiantes y también, pues, de los docentes, ¿no? Por lo general compuesto de un grifo ubicado sobre un pedestal que se alimenta mediante un ramal de la red de distribución interna de agua potable. Entonces, esto hay que tener muy claro. Los bebederos generalmente son aparatos sanitarios para el consumo directo de agua potable, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos, unas imágenes. Este, por ejemplo, es un bebedero, ¿no? Este también es un bebedero. Este de aquí también es un bebedero, ¿no? Esto no es un bebedero, ¿no? A pesar de que, pues sí, pues hay alumnos que toman agua de acá, de estos son lavatorios corridos, ¿no? Pero estos no son bebederos, ¿no? No son bebederos esto. Esto lo vamos a llenar más adelante en la sección de servicios higiénicos, ¿no? Entonces, acá solamente me piden cantidad de bebederos en el local educativo, ¿no? Y hay que tener bien claro cuál es el concepto de bebedero. Ahora, también hay una pregunta muy interesante que es el servicio de Internet. Nos preguntan si el local educativo tiene servicio de Internet. Entonces, aquí en este ejemplo, a mí me dice sí tiene el servicio de Internet. Si tiene, hay que indicar cuál es el número de líneas contratadas. ¿Cuál es el número de líneas contratadas, no? Y llenar información de cada línea, ¿no? Por ejemplo, de esta línea se encuentra activa, cuál es el tipo de conexión, ver tabla 2, ¿no? Perdón, ver tabla 1, y acá dice que es red cableada, ¿no? Empresa operadora que brinde el servicio, ¿no? Ver tabla 2, dice, el código 01 Movistar, entidad que financia el servicio, o sea, ¿quién lo paga? ¿Quién paga el servicio de Internet? Acá dice 7 recursos propios de la IE, y cuál es la velocidad contratada en Mbps. Esto se encuentra en el recibo, ¿no? Ahora, es muy importante, ¿no? Si el director, por ejemplo, tiene internet, pero el director dice, él pone que tiene internet, pero él lo capta a través del vecino, ¿no? Por ejemplo, le dice al vecino, pásame internet por Wi-Fi o por cable, y entonces, y el director pone que sí tiene, entonces eso está mal, pues es incorrecto, porque puede ser, pues, que el vecino se vaya o ya no le quiera dar internet, entonces se queda sin internet. O, por ejemplo, hay directores que mediante su celular se conectan al módem de la computadora y tienen internet, ¿no? Entonces, eso no se debe, esos son internets, podríamos decir, de forma informal, ¿no? Entonces, que no deberían de ser considerados como sí, o no deben ser considerados como sí, ¿no? Entonces, en este caso es no. Porque como les hablé a un comienzo, como nosotros vamos a tener la información a nivel nacional, entonces, en este contexto que estamos en pandemia, nos pueden solicitar información cuáles son los locales que no tienen internet para poder brindarles información. Entonces, por ejemplo, si un director pone, sí, yo tengo internet, pero me da el vecino de mi costado, de mi local que vive al costado de mi casa, entonces él va a poner sí, entonces él no va a ser beneficiado pues con el servicio de internet que le va a dar o que le pueda dar el Minedu u otra entidad o el gobierno local o el gobierno regional, ¿no? Porque generalmente el servicio de internet debe ser financiado por estos actores, ¿no? Por el Minedu, el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? O sea, el director no puede financiarse pues su propio internet, ¿no? O no debería, ¿no? No debería o sea, si el director, de su celular, él mismo dice que sí tiene internet, entonces él no va a ser beneficiado, pues, ¿no? Entonces él debería de poner que no, pues, porque no tiene internet, pues, podría decirse que el internet, el servicio de internet tiene que ser formal, ¿no? Rolando, tu micro se apagó de nuevo. Todo lo que son características del local educativo, del cerco perimétrico, ¿no? Como bien sabemos, a nivel nacional, los cercos perimétricos son de diferentes pues, características, dependiendo pues, de la zona donde se encuentre el local, costa, sierra, selva, ¿no? Hasta la misma, las características del material, ¿no? Son diferentes pues, dependiendo de la zona. En la sierra generalmente son de esta forma, ¿no?
con adobe y con tejitas, ¿no? Este podría decirse que es en la zona urbana, etcétera, ¿no? Entonces, hay que recoger toda esa información y la ficha tiene que estar adaptada y pueda soportar todos estos tipos, ¿no? Todas estas características de cercos perimétricos. Bien, entonces aquí lo que tenemos que poner es... Aquí vamos partiendo de este ejemplo, ¿no? En este ejemplo me dice... se puede apreciar en el gráfico, en la gráfica de ejemplo, en este ejemplo, que el cerco perimétrico es parcial, porque acá hay una pregunta que me pide, ¿el cerco cuenta con cerco perimétrico? Puede ser total, parcial o no tiene. Entonces, en este caso, este local tiene 3 cercos perimétricos y este lado, este tramo no tiene, pues está vacío, ¿no? Está vacío. Entonces, por eso que acá pone parcial, ¿no? Porque si tuviese los 4 tramos, entonces acá sí sería total, ¿no? Aquí sí sería total. Ahora, si no tuviese nada, entonces no pone nada, no tiene y no llena esta parte, pues, ¿no? Entonces, como acá tiene 3 tramos, entonces tiene que llenar la información de tramo por tramo, ¿no? Tramo 1, acá dice su código, ¿no? T1, tramo 1, T02, T03, o sea, las características de cada tramo, ¿no? Vamos a poner el tipo de lindero, ¿no? ¿El tipo de lindero cuál es? Si es frente, derecho, fondo, izquierdo. Longitud del tramo, 20 metros. Altura del tramo, 2.5. Se encuentra en un límite perimétrico del área asignada al local educativo, sí. Año de ejecución, material predominante del tramo. Ver tabla 2, dice. Mira, acá tenemos todos los códigos de las estructuras, ¿no? Como les digo, esta ficha está adaptada para todas las... Tiene que soportar todos los tipos de estructura pues, que tengan nuestros locales educativos a nivel nacional, ¿no? Por eso que tenemos una infinidad de tipos de tramos, ¿no? De estructuras del tramo, ¿no? Estera, drywall, cerco, vivo, alambre, madera, piedra, bloque, etcétera, ¿no? Y tiene que tener información de todos estos de cada tramo, ¿no? De cada tramo tiene que llenar su información. A ver, entonces, como les repito, tienen que llenar información de cada tramo. Ahora, aquí, por ejemplo, en este tramo, como estamos llenando información del tramo 1, aquí hay una pregunta que me dice, el numeral 11, me dice, ¿tiene por qué? Me dice, en el numeral 9 dice, ¿este tramo tiene acceso? Y acá he puesto sí. ¿Por qué? Porque tiene una puerta de ingreso, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ingresar todas las características de esa puerta de ingreso, ¿no? Me dice si tiene portón, tipo de acceso en el portón, material del portón, estructura del portón de ingreso y todas las características de esta puerta, ¿no? Ahora, en el tramo 2, por ejemplo, entonces yo acá ingresando tramo 2, me dirá, ¿este tramo tiene acceso? Y acá le pongo no, pues, porque no tiene, este tramo no tiene acceso, ¿no? Entonces, como le dije en un comienzo, estas características de cada tramo van a ser desmenuzadas, pues, ¿no? Hasta su mínima condición, podríamos decir, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que acá estamos llenando información de todo este portón, ¿no? ¿Cuáles son las características? Material predominante, estado de conservación, quién entidad que financió este portón, ¿no? Etcétera, ¿no? Y así para cada tramo. Ahora, ¿por qué se pide por tramo? Porque puede darse el caso de que este tramo, el tramo 02, lo hayan construido en un año, ¿no? Y después al siguiente año hayan construido este tramo, ¿no? O sea, puede darse el caso que no todos los tramos son del mismo material también, ¿no? Pueden ser materiales diferentes, ¿no? Por eso es que se pide información de tramo por tramo, ¿no? A ver, ahora en el capítulo 400 vamos a ver las características de las edificaciones, ¿no? Entonces, como ya se acuerdan que habíamos codificado en un comienzo, se acuerdan que codificamos aquí, ¿no? Por ejemplo, la mano alzada hice esta codificación. Entonces, acá voy a colocar el número de edificaciones, 2, que tiene mi local educativo, 2. Pongo 2, ¿no? Me estoy basando en el ejemplo, 2. Y ahí viene ya la codificación, ¿no? E01, y voy a ingresar la información de las características de toda esta edificación, de la E01. E01 acá, ¿no?
toda esta información. Y de la E02 también, edificación 02 también. Por eso les dije en un comienzo que es muy importante esto de la codificación de las edificaciones, ¿no? Porque eso de ahí se va a ir desmenuzando, ¿no? Hasta llegar a los ambientes pequeños, ¿no? Entonces, aquí en esta parte vamos a ingresar información de solo de las edificaciones, ¿no? Vamos a, ¿cuál es la forma de la edificación? Sistema estructural predominante, elementos estructurales de los muros, columnas, vigas, etcétera, ¿no? Y esta es una parte, porque esta información de las edificaciones va en 2 hojas, 3 hojas, ¿no? En 3 hojas va, ¿no? Vamos a tener la forma de acceso, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, comunicaciones, etcétera, ¿no? La edificación cuenta con señalética de seguridad, extintores, gabinete contra incendios, detectores de humo, todo eso se pide de las edificaciones, ¿no? Ojo, no se olviden de las codificaciones, ¿ah? De su gráfico, que su gráfico es el que va a decir cuáles son las codificaciones, ¿no? Cuántas edificaciones tiene y voy a llenar información de edificación por edificación. Una vez que lleno de todas las edificaciones, voy a las aulas, ¿no? En el capítulo 500 es características de las aulas o espacios acondicionados como aulas. Y aquí voy a ingresar información de aula por aula. Aula por aula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a ingresar esta edificación. Tengo que ingresar de esta edificación. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar de este ambiente primero, ¿no? Esta edificación, ¿cuántos ambientes puede tener así a la vista? Puede tener unos 10, ¿no? 5 o 6 en el primer piso y 6 puede ser en el segundo piso, ¿no? Entonces, si tuviese, por ejemplo, 6 en el primer piso y 6 en el segundo, tengo que ingresar información de esos ambientes que sean aulas, ¿no? Por ejemplo, empiezo con el primero, ¿no? En el primer piso, en este lado, en la parte izquierda. Entonces, aquí en aulas tengo que poner dónde se encuentra ubicada la edificación, el espacio. Entonces pongo E01, acá sí pongo E01, número de piso que se encuentra ubicado en el piso 1, y aquí tengo que poner cuál es el nivel que usa ese ambiente o esa aula, ¿no? Y como es similar a las edificaciones, tengo que ingresar todas las características de ese ambiente, ¿no? Cuáles son las condiciones de las puertas, de las cerraduras, ventanas, paredes, etcétera, ¿no? Y así similar tengo que ingresar de todas las aulas, de las 2 edificaciones, ¿no? ¿No? Ojo, acá está el código, pongo E01, no, y voy regresando aula por aula, ambiente por ambiente, ese aula, ¿no? Y aquí tengo que poner el total, ¿no? Total de aulas en el local educativo, ¿no? Y eso, según eso, tengo que registrar aquí, ¿no? Si yo pongo acá total 20, de esas 20, ¿cuántos son buenos, regular y malo? Y de las 20 tengo que ingresar su información, ¿no? Y también ahí sigue, ¿no? Son 3 páginas para esta aula, ¿no? Estado de conservación del techo, del piso, instalaciones eléctricas, cuenta con conexión a internet, etcétera, ¿no? Cantidad de estudiantes por aula y turno, mesas unipersonales, sillas, pizarras, escritorios, etcétera, ¿no? Toda esta información tengo que registrar para las aulas, ¿no? Ahora, en el capítulo 600 voy a registrar características del resto de los espacios educativos y administrativos, ¿no? O sea, los que no son aulas. ¿Y cuáles son esos? Pueden ser, pues, las aulas de psicomotricidad, aula vivencial, auditorio, sala de danza, sala de música, las bibliotecas, gimnasio, kiosco, cafetería, comedor, etcétera, ¿no? Tenemos como 100 descripciones de estos espacios, ¿no? Entonces aquí cantidad de espacios educativos y de soporte distintos al aula, ¿no? Pueden ser 2, pueden ser 4, etcétera, ¿no? Y empiezo también en qué edificación se encuentra ubicado, en qué piso, y similar a las aulas empiezo a registrar todas sus características de esos ambientes, ¿no? Menos servicios higiénicos, ¿ya? Porque servicios higiénicos tiene otra sección. Ya, entonces igual voy a tener que registrar igual que aulas, pero esta información ya pues de espacios, otros espacios que no son aulas también van a ser menos a las de aulas, pues, ¿no? Si tengo 20 aulas, entonces aquí podré tener pues unos 4 espacios pues que no son aulas, ¿no? Que son diferentes a las aulas, ¿no? Entonces también tengo que registrar todas sus características en 2 páginas, ¿no?
También cuáles son las características del techo, del piso, cuántos escritorios tiene, sillas, armario, estante, locker, exhibidores, todos estos mobiliarios, ¿no? Y aquí hay 3 preguntas, ¿no? Si es que reportó contar con al menos un espacio de taller para educación para el trabajo, tiene que responder estas 3 preguntas, ¿no? Y hay una en la pregunta 605 es a los espacios deportivos abiertos y espacios exteriores de relación con la naturaleza. Estos son pues las losas multiuso, las piscinas, áreas de ingreso, pasadizo, etc. Y aquí ustedes, como pueden ver, no hay código de edificación, ¿no? ¿Por qué no hay codificación? Porque estos espacios ya no están dentro de las edificaciones, no están fuera, ¿no? Entonces, por eso no tienen código de edificación, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, que está haciendo como nuestra base este ejemplo, tiene una losa deportiva, ¿no? ¿Qué más hay? Tiene una tribuna o gradería y tiene una área de ingreso, ¿no? Entonces tenemos que registrar las características de esos 3 espacios, ¿no? Por eso les digo que acá en la pregunta 605, respecto a los espacios deportivos abiertos y espacios exteriores de relación con la naturaleza, no tiene código de edificación porque están fuera de las edificaciones, pues, ¿no? Fuera de las edificaciones, ¿no? Igual, si reportó contar con al menos un espacio deportivo, ya sea cerrado o abierto, atienda las siguientes preguntas. Tienen que llenar estas preguntas, ¿no? Ahora, y en el capítulo 700 tenemos las características de los espacios usados como servicios higiénicos en el local educativo, ¿no? Y similar, pues, a cómo hemos llenado las aulas y los otros ambientes que no son aulas, igual tenemos que llenarlos, ¿no? Y aquí sí va, pues, número de edificación, porque ellos están dentro de las edificaciones, ¿no? No, y tengo que llenar también las características de cada espacio utilizado como servicio higiénico, ¿no? Y aquí está, ¿no? El ambiente está acondicionado para una persona con silla de ruedas. Y hay muchas preguntas respecto a los servicios higiénicos. El ambiente de servicios higiénicos es usado por... El ambiente de servicios higiénicos es usado por hombres, mujeres, mixto, cantidad de letrinas, letrinas operativas según estado de conservación. También tenemos cantidad de inodoros, cantidad de lavatorios, sobre los urinarios en los servicios higiénicos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que llenar toda esta información de las características de cada ambiente usado como servicio higiénico. Y aquí tenemos un ejemplo, pues, de cómo son los inodoros o waters, cómo son los urinarios individuales, los urinarios corridos, lavatorios o lavamanos individuales, y aquí están los lavatorios corridos. Aquí, por ejemplo, no están los bebederos, pues los bebederos ya los declaramos en la parte, en la sección 200, ¿no? Ahora ustedes dirán, pues, pero ¿por qué se separa todo, no? Porque las características son diferentes, pues, ¿no? Las características de un aula es diferente a lo de los espacios administrativos y también los servicios higiénicos son diferentes a estos ambientes, ¿no? Por eso es que se ha separado en estos 3 bloques, ¿no? El primer bloque es solo para aulas, ¿no? El otro bloque es solo para espacios administrativos o que no son aulas, centros de cómputo, etcétera, y esta sección también para servicios higiénicos, porque como les vuelvo a repetir, las características son diferentes, ¿no? Una vez que hemos llenado la cantidad de todos los servicios higiénicos, pasamos a la sección 800, o al capítulo 800, estado de los recursos tecnológicos y equipamiento en el local educativo, ¿no? Y aquí vamos a colocar, estos sí son cantidades nada más, ¿ya? ¿Cuántas son las cantidades de PC de escritorio, laptop convencional, laptop XO, tablet, servidor, proyector multimedia? Todos estos recursos tecnológicos que yo tenga, ¿no? Si no tuviese, le tengo que poner 0, ¿no? 0, ¿no? Cantidad total operativos, inoperativos, y acá ya nos pide operativos, ¿no? Según estado de conservación, según su antigüedad en el local educativo, cantidad de recursos tecnológicos operativos, etcétera, ¿no? Cantidad de recursos tecnológicos operativos por tipo de conexión a internet, etcétera, ¿no? Y acá hay una llamada que dice, los 7 primeros ítems nos darán luces respecto a las condiciones de conexión para el aprovechamiento de las TIC y la conexión a internet, ¿no? Aquí son solo cantidades, ¿no?
Después en la pregunta 803 tenemos las cantidades de switch de los equipos de interconexión y protección de energía, que son los switch para red, modem, router, access point, UPS y estabilizadores. También son cantidades nada más, ¿no? Ya es mucho más fácil poner cantidades que, pues, que en lo anterior, pues que nos pide las que hay que llenar por código, ¿no? Bien, ¿qué documentos fuentes son necesarios para el llenado de la FUIE? Tenemos el estudio de levantamiento topográfico, ¿no? Un plano de construcción, instalación eléctrica, sanitaria, su otro documento donde figura el área del local educativo, ¿no? Partida registrada, documento de posesión del predio, recibo de luz y agua, contrato, recibo de internet, inventario pecosa de mobiliario o recursos tecnológicos y equipos de interconexión. Esto sería bueno tener estos documentos a la mano para poder llenar correctamente pues, la FUIE, ¿no? Porque, por ejemplo, la cantidad de computadoras no lo podemos tener de memoria, pero entonces ya teniendo ahí un inventario, una cosa de inmobiliario, podemos ya, o de recursos tecnológicos, podemos saber cuántos recursos tengo, ¿no? Bien, esta ha sido pues una exposición así pues a grandes rasgos de lo que es la FUIE. Como ustedes pueden ver, es una ficha muy potente que nos va a brindar una información exacta de todos los ambientes con los que cuente el local educativo, ¿no? Y también cabe mencionar, pues, que nosotros, como Minedu, estamos haciendo esta jornada de fortalecimiento, pues, porque en realidad ustedes deberían o ya han sido, o serán capacitados, pues, por su estadístico de su GEL correspondiente, ¿no? Si tuviesen ustedes alguna consulta sobre el llenado de los formatos, tanto en las de matrícula docentes y recursos y en la FUIE, les recomiendo que lo hagan con su estadístico, ¿no? Que ellos también han sido capacitados por parte de nosotros, ¿no? Y bueno, volver a hacerles mención, pues, de que ya pueden descargar los formatos en formato PDF y pueden ir llenando ya manualmente, pues, sus fichas. Y ya están disponibles en la página de Scale y a partir del 15 de julio ya pueden descargar los formatos en Excel, ¿no? Y como les repito, para un correcto llenado es que tengan la cédula borrador ya impresa y llena con las cantidades, los datos que le solicitan, para ya este formato ya lleno, ya llevarlo a su formato Excel. Y les va a ser más fácil, pues, ¿no? Porque ya solamente transcribir del formato físico, que ya lo tienen impreso y lleno, a su Excel, ¿no? Porque hay muchos directores que de frente del Excel lo bajan y quieren llenar. Entonces, eso en realidad toma más tiempo, pues, porque ya hemos hecho pruebas, ¿no? Entonces, y el proceso correcto es descargar el formato en versión PDF, imprimirlo y ir llenando manualmente, ¿no? Y después ya descargar el Excel y transcribir solamente del formato que yo tengo impreso al Excel, ¿no? Les agradezco por su atención.